Nació con una fecha que suena a campanada: 14 de septiembre de 1862. Pero lo que nadie ve en una partida de bautismo es el contraste brutal que marcaría su vida. Un hombre destinado al silencio de los claustros terminaría sentado, aunque fuera por un instante, en el centro exacto del huracán político dominicano. Y lo más inquietante es esto: no llegó allí por ambición, sino porque el país se quedó sin aire. Y alguien tenía que sostenerlo mientras todos se apuñalaban por el poder. Adolfo Alejandro Noel vino al mundo en una República Dominicana todavía joven, todavía herida, todavía con la memoria fresca de guerras, anexiones y caudillos. La política no era un debate, era un ruido de botas, un rumor de conspiraciones, un cambio de bandera que podía costarte la casa o la vida. En ese paisaje, la iglesia era una de las pocas instituciones que podían hablar cuando los fusiles callaban, y sin embargo, incluso la iglesia caminaba sobre vidrio. Cada palabra podía ser interpretada como un bando. Desde temprano, Noel fue moldeado por una disciplina que no se improvisa. No era el tipo de niño que buscaba el centro de la plaza. Parecía más bien de los que observan desde el borde, memorizando gestos, escuchando tonos, aprendiendo a distinguir la verdad de la pose. En un país donde la autoridad cambiaba de manos con demasiada facilidad, la autoridad moral era un refugio, y también una trampa, porque quien se convierte en referencia termina siendo reclamado por todos. Su vocación religiosa no fue un simple llamado romántico, fue una elección que implicaba renuncia, estudio, obediencia y una vida entera bajo el peso de la coherencia. En la República Dominicana del siglo XIX, ser sacerdote no era solo administrar sacramentos, era mediar entre familias enfrentadas, calmar pueblos enteros, sostener la educación y a veces, literalmente, impedir que la violencia se desbordara. Noel se formó en ese mundo donde la palabra podía salvar o condenar, mientras otros jóvenes soñaban con uniformes o cargos. Él se sumergía en libros, en teología, en el arte de argumentar sin gritar. Aprendió a hablar con precisión, a escribir con claridad, a pensar con paciencia, y esa paciencia, que parece una virtud tranquila, en realidad era una forma de resistencia, porque en un país impaciente, el que no se precipita se vuelve peligroso. No se le puede manipular tan fácil. Con el tiempo, su figura fue creciendo dentro del ámbito eclesiástico, no por escándalo ni por carisma teatral, sino por algo más raro: confiabilidad. En una sociedad donde la lealtad se compraba y se vendía, que alguien fuera predecible en su ética era casi un milagro. Noel se convirtió en un hombre al que se acudía cuando había que tomar decisiones difíciles sin ensuciarse las manos, o cuando ya todos estaban manchados y necesitaban a alguien limpio para legitimar el siguiente paso. Pero la limpieza, en política, es un imán. Y la República Dominicana de finales del siglo XIX y comienzos del XX era un tablero donde las piezas se movían con violencia. Los nombres de los líderes cambiaban, las alianzas se rompían, y el país vivía con una sensación constante de provisionalidad. En ese contexto, la Iglesia, y especialmente sus figuras más respetadas, era empujada a ocupar espacios que no buscaba. Noel fue ascendiendo hasta convertirse en una autoridad eclesiástica de primer orden. Llegó a ser arzobispo de Santo Domingo, una posición que no solo implicaba guía espiritual, sino también una presencia pública inevitable. Santo Domingo no era cualquier ciudad. Era el corazón simbólico del país, el lugar donde la historia pesaba en las paredes. Ser arzobispo allí significaba estar en el punto donde se cruzaban fe, educación, diplomacia y poder. Y entonces empezó el verdadero conflicto de su vida: el choque entre su vocación y la maquinaria política, porque la política dominicana no pedía permiso, arrastraba, y cuando el país entraba en crisis, los actores políticos buscaban una figura que pudiera servir de puente, de árbitro, de solución temporal. Temporal, esa palabra que suena inocente, pero que en realidad es una sentencia. Lo temporal en política suele convertirse en una trampa sin salida. Noel no era un caudillo, no era un militar, no era un hombre de partido, y precisamente por eso empezó a resultar útil para quienes sí lo eran. En momentos de tensión, cuando el poder se disputaba con amenazas y presiones, una figura eclesiástica podía ofrecer algo que los políticos habían perdido: credibilidad ante la población, una apariencia de orden, una promesa de calma. Pero esa promesa tenía un precio. El que la encarnaba quedaba expuesto. Imagina la escena: reuniones discretas, conversaciones en voz baja,
emisarios que llegan con propuestas que en realidad son ultimátums. La Iglesia, que debería estar por encima, se ve rodeada por la urgencia del Estado. Y Noel, que había construido su vida sobre la idea de servir sin dominar, empieza a ser empujado hacia un lugar donde servir significa mandar, y mandar significa ensuciarse. Su formación lo había preparado para el debate moral, para la administración eclesiástica, para la mediación, pero nadie se prepara del todo para el momento en que te conviertes en la última pieza aceptable en un tablero roto. Porque cuando todos los bandos te consideran neutral, en realidad te están diciendo algo aterrador. Eres el único que podemos usar, sin que el pueblo se nos venga encima. Y aquí aparece el primer gran giro. Noel no entra en la historia política por deseo de poder, sino por el peso de la responsabilidad. En un país donde la violencia podía reactivarse con una chispa, la idea de un liderazgo transitorio, moralmente respetado, parecía una salida. Pero esa salida tenía un reloj invisible, un límite de tiempo que no se anunciaba en público, pero que se sentía en cada conversación. Esto debe resolverse ya. Esto no puede durar. Esto es solo mientras tanto. Ese, mientras tanto, es el veneno, porque convierte a la persona en un puente que todos pisan. Y un puente, por definición, se desgasta. Noel, como arzobispo, estaba acostumbrado a escuchar confesiones, a ver la fragilidad humana sin maquillaje. Pero la política le mostró otra fragilidad, la de las instituciones. Vio cómo el Estado podía tambalearse, cómo la legalidad podía ser un papel que se rompe, cómo la voluntad de unos pocos podía arrastrar a miles. Y en ese panorama, su figura empezó a ser mencionada no solo en sacristías, sino en conversaciones de poder. La tensión crecía. En la calle, la gente quería estabilidad. En los círculos políticos, cada facción quería ventaja. Y en medio, un hombre cuya vida había sido diseñada para la permanencia, la Iglesia piensa en siglos, se enfrentaba a la lógica del instante. La política piensa en días, en golpes de efecto, en sobrevivir hasta mañana. Noel tenía un dilema que no se resuelve con oraciones. Si se mantenía al margen, podía ser acusado de indiferencia ante el sufrimiento nacional. Si intervenía, podía comprometer la autoridad moral de la Iglesia y su propia conciencia. Y lo peor, una vez que cruzas la línea, ya no eres solo sacerdote, te conviertes en símbolo, y los símbolos son devorados. En esos años, su nombre empezó a circular con una mezcla de respeto y expectativa. No era el respeto tranquilo de la fe, sino el respeto tenso que se le tiene a alguien que podría inclinar la balanza, y esa expectativa era una forma de presión. Porque cuando un país te mira como posible solución, te está entregando una carga que no pediste. La vida de Noel, hasta entonces, había sido una construcción paciente. Estudio, servicio, autoridad espiritual, liderazgo eclesiástico, pero el país estaba a punto de exigirle algo que no se enseña en seminarios: sostener el equilibrio entre fuerzas que no creen en el equilibrio. Y el reloj seguía corriendo, aunque nadie lo dijera en voz alta. En la penumbra de los despachos y en el murmullo de las plazas, se iba formando una idea peligrosa: que un hombre de sotana podía apagar un incendio político, que su presencia bastaría para calmar ambiciones, que su reputación podría reemplazar, aunque fuera por un momento, la falta de consenso. Y así, sin discursos grandilocuentes, sin campañas, sin promesas de gloria, Adolfo Alejandro Noel se fue acercando al borde de un abismo que no había buscado. Un abismo donde la fe y el poder se rozan, donde la moral se convierte en herramienta, y donde el tiempo, ese enemigo silencioso, empieza a imponer su ultimátum. O entras y te arriesgas a perderlo todo, o te quedas fuera y ves cómo el país se rompe. Lo que viene después no es la historia de un político tradicional, es la historia de un hombre que creyó que podía servir sin ser devorado, y de un país que, en su desesperación, estaba dispuesto a convertir a su pastor en escudo. La puerta no se abrió con aplausos, se abrió con miedo. Porque cuando un país llama a un arzobispo para sentarlo en la silla presidencial, no es un gesto de fe, es una señal de que el sistema está tan roto que ya no confía ni en sus propios hombres. Y ahí está el contraste que quema. Noel había pasado la vida evitando el barro, y de pronto le pedían que se metiera hasta el cuello, con una sotana como única armadura. A comienzos de 1912, la República Dominicana era un tablero donde las piezas no se movían, se arrancaban. El gobierno de Eladio Victoria se deshacía entre presiones internas,
conspiraciones y la amenaza constante de que la violencia volviera a tomar las calles. Los caudillos regionales, los jefes militares, los grupos políticos, todos tenían una solución distinta, y casi todas olían a pólvora. En ese clima, la palabra transición no significaba democracia, significaba aguanta mientras encontramos cómo imponernos. Y entonces aparece la idea que suena a salvación y a trampa al mismo tiempo. Un presidente neutral, un hombre que no pertenezca a ninguna facción, alguien que no despierte odios inmediatos, alguien que, por su investidura, parezca incapaz de mentir. El nombre de Adolfo Alejandro Noel, arzobispo de Santo Domingo, empezó a circular como se circula un último recurso. Con urgencia y con cálculo. No fue una invitación elegante, fue una presión envuelta en respeto, porque nadie le decía, ven a gobernar, sino, ven a evitar que esto se incendie. Y esa frase, en política, es un chantaje moral. Si te niegas, te conviertes en culpable de lo que ocurra después. Noel lo entendió de inmediato. Su conflicto real, el que lo perseguiría, no era con un rival único, sino con una maquinaria que lo quería usar como sello de legitimidad. La iglesia como puente. El arzobispo como escudo humano. La escena se puede imaginar con nitidez. Reuniones discretas, rostros tensos, promesas de apoyo que suenan demasiado rápidas. Y detrás, la amenaza muda de que si no aceptaba, otros aceptarían. Y no serían precisamente pacificadores. Noel no era ingenuo. Había visto cómo se fabricaban consensos a la fuerza. Había escuchado demasiadas confesiones como para creer en la pureza de los hombres cuando el poder está cerca, pero también veía el otro lado. Un país cansado, una población que quería pan y calma, y una capital donde el rumor de un levantamiento podía vaciar una calle en minutos. En ese punto, su decisión no fue heroica ni ambiciosa. Fue una rendición ante la responsabilidad. Aceptar para él era intentar contener el derrumbe, y sin embargo, al aceptar, cruzaba una línea que no se cruza sin pagar. El 30 de noviembre de 1912, Adolfo Alejandro Noel asumió la presidencia de la República Dominicana, un arzobispo convertido en jefe de Estado. La imagen era poderosa, casi cinematográfica. La sotana entrando en el Palacio Nacional como si la fe pudiera ordenar lo que la política había desordenado. Pero el poder real no estaba en la imagen. Estaba en los acuerdos, en los compromisos, en las manos que apretaban la suya con sonrisas y, al mismo tiempo, contaban los días para exigirle resultados. Porque había un reloj, un límite de tiempo no escrito, pero brutal. Debía pacificar, reorganizar, convocar, estabilizar, rápido. No cuando se pueda, sino antes de que la siguiente conspiración madurara. La presidencia de Noel nació con una cuenta regresiva, y lo peor de una cuenta regresiva es que no te preguntas si estás listo. Desde el primer momento, su gobierno fue un equilibrio sobre alambre. Por un lado, la expectativa popular. Si un hombre de iglesia estaba al mando, debía traer orden, honestidad, un respiro. Por otro, la realidad de los grupos armados y los intereses políticos. Nadie iba a renunciar a sus ventajas solo porque un arzobispo lo pidiera. La autoridad moral impresiona, hasta que choca con el hambre de poder. Noel intentó gobernar con el lenguaje que conocía, el de la conciliación, el de la moderación, el de la palabra que busca unir. Pero la política dominicana de ese tiempo no premiaba la moderación. La interpretaba como debilidad. Cada gesto de prudencia era leído como una oportunidad. Cada intento de diálogo, como una demora que podía explotarse. Y ahí llega el primer giro oscuro. El hombre que había sido llamado para calmar se convirtió en el centro de nuevas presiones. Los mismos que lo habían empujado a aceptar empezaron a exigirle decisiones que lo comprometían. Nombramientos, concesiones, pactos. La presidencia, que debía ser un puente, se transformó en un campo minado, y Noel caminaba sobre él con una carga adicional. No solo respondía como presidente, sino como arzobispo. Cada paso podía manchar no solo su nombre, sino la credibilidad de la iglesia. La tensión no era abstracta, se sentía en el aire. En un país donde los cambios de gobierno podían venir acompañados de disparos, la estabilidad era una ilusión frágil. Noel tenía que lidiar con facciones que no buscaban un Estado fuerte, sino un Estado útil. Y cuando un Estado es útil, para demasiados intereses, el presidente se vuelve un obstáculo. En medio de ese torbellino, su figura empezó a ser atacada desde ángulos opuestos. Para algunos, era demasiado blando, demasiado conciliador, demasiado sacerdote para mandar.
Para otros, el simple hecho de que un arzobispo estuviera en la presidencia era una anomalía peligrosa, una mezcla incómoda de altar y gobierno. Nowell quedó atrapado en una paradoja. Lo eligieron por ser neutral, pero la neutralidad, en una guerra de ambiciones, es lo primero que se destruye. Y entonces el tiempo se volvió enemigo, porque cada día sin una solución definitiva era un día en que su autoridad se desgastaba. La presidencia no lo fortalecía, lo consumía. La gente esperaba milagros administrativos. Los políticos esperaban ventajas. Los militares esperaban señales. Los acreedores y las presiones externas esperaban estabilidad financiera. Y Noel, formado para pensar en términos de conciencia y salvación, tenía que tomar decisiones con consecuencias inmediatas, materiales, a veces crueles. La imagen más dura de este periodo no es un discurso ni una ceremonia. Es la de un hombre que, por primera vez, descubre que la buena voluntad no detiene una conspiración, que la honestidad no desarma a quien ya decidió traicionar, que la autoridad moral no reemplaza a un aparato estatal sólido, y que, cuando te sientas en una silla construida sobre pactos frágiles, el suelo cruje incluso si tú no te mueves. Las presiones crecieron. Los conflictos políticos no se evaporaron. Se reacomodaron alrededor de él. Y en ese reacomodo, Nowell empezó a entender que su presencia estaba siendo utilizada como un barniz, una capa de respetabilidad sobre un juego que seguía siendo el mismo. Lo habían colocado ahí para ganar tiempo, para bajar la temperatura, para evitar que el país estallara, pero no necesariamente para permitirle gobernar de verdad. Ese descubrimiento es un golpe psicológico, porque implica aceptar que tu sacrificio puede ser inútil, que tu nombre puede ser una herramienta en manos ajenas. Y para un hombre cuya vida se había construido sobre la coherencia, esa idea era casi insoportable. El segundo giro llega cuando la realidad se impone con una claridad brutal. Nowell no controlaba las fuerzas que debía contener. No tenía un partido propio. No tenía una estructura política que lo defendiera. No tenía una base armada que garantizara obediencia. Tenía prestigio, sí. Tenía respeto. Pero el respeto no detiene a quien cree que puede ganar más con tu caída. Y entonces aparece el dilema final de su breve presidencia. Quedarse y aceptar concesiones que lo comprometerían, o irse y dejar el campo libre a los mismos de siempre. Quedarse significaba, probablemente, ensuciarse. Irse significaba admitir que la sotana no podía sostener el peso del Estado. Era una elección sin victoria. Nowell eligió la salida. No como huida cobarde, sino como acto de preservación moral. El 13 de abril de 1913, apenas unos meses después de asumir, presentó su renuncia. La escena, si uno la mira con frialdad, parece un fracaso político. Pero si se mira con humanidad, es otra cosa. Es un hombre que se niega a convertirse en cómplice de un sistema que lo quería como máscara. La renuncia no apagó el conflicto. Lo reveló, dejó al descubierto que el presidente neutral era una solución de emergencia, no una transformación real. Y también dejó una marca en Nowell. La certeza de que el poder, cuando te llama, no siempre te llama para que mandes. A veces te llama para que cargues con la culpa. Al abandonar la presidencia, Nowell regresó a su condición eclesiástica, pero ya no era el mismo. Había visto el corazón del Estado desde dentro. Había sentido la presión de los intereses. Había comprobado cómo la urgencia política devora incluso a quienes llegan con intención de servir. Y sin embargo, su historia no se cerraba ahí. Porque en un país donde la memoria política es corta, pero la herida es larga, el hombre que fue presidente por unos meses quedaba marcado para siempre. Lo más inquietante es que su paso por el poder, tan breve, no fue un paréntesis. Fue una advertencia, una prueba de laboratorio, casi cruel, sobre lo que ocurre cuando se intenta reemplazar instituciones con símbolos. Y Nowell, convertido en símbolo, había sobrevivido. Pero a un costo que todavía no se veía del todo. La calma que prometía su figura duró lo que dura un vaso de agua en un incendio, y mientras el país seguía buscando estabilidad, él volvía al altar con una verdad clavada en la conciencia. Hay batallas que no se ganan con fe, sino con estructuras. Y cuando esas estructuras faltan, el tiempo, ese enemigo silencioso, no perdona a nadie, ni siquiera a un arzobispo que aceptó gobernar, para evitar que su país se desangrara. El regreso de Nowell al arzobispado no fue un volver a casa, fue volver con el olor del palacio pegado a la sotana. Porque hay experiencias que no se confiesan, se cargan. Y en 1913, cuando dejó la presidencia, muchos pensaron que el episodio quedaría como una rareza,
una anécdota de emergencia nacional, pero el país no estaba para anécdotas, estaba para consecuencias. Apenas se apartó del poder, la República Dominicana siguió girando en el mismo remolino. Gobiernos frágiles, pactos que duraban lo que tarda una bala en enfriarse, y una economía vigilada desde fuera. La Convención Dominico-Americana de 1907 seguía ahí, como una cuerda apretada al cuello de las finanzas públicas. Aduanas bajo control y presión constante para ordenar el Estado. En ese escenario, Noel volvió a ser lo que siempre había sido, y al mismo tiempo, algo que ya no podía dejar de ser. El hombre que había visto el mecanismo por dentro. Su conflicto real, el que no terminó con la renuncia, fue ese. La Iglesia como refugio moral en un país donde la política exigía barro, y él como figura pública a la que todos querían arrastrar de nuevo al centro del tablero. Porque cuando alguien ha sido solución una vez, el sistema intenta reutilizarlo. Y Noel, que había renunciado para no convertirse en máscara, ahora debía impedir que lo convirtieran en bandera. Desde el púlpito y desde la administración eclesiástica, su tarea se volvió más delicada que antes. Ya no hablaba solo el arzobispo, hablaba el expresidente. Cada palabra podía interpretarse como un mensaje cifrado, cada silencio como una toma de partido. Y en un país donde los bandos se alimentaban de rumores, el rumor era un arma. Noel lo sabía. Había bastado una necesidad nacional para empujarlo a la presidencia. Bastaría una frase mal leída para encender otra crisis. La imagen es poderosa. Un hombre que había tenido el poder formal en las manos y lo soltó, ahora intentando ejercer el único poder que realmente dominaba, el moral, en un ambiente donde la moral era usada como moneda. Y sin embargo, no se encerró, no se escondió. Siguió siendo una referencia pública, una autoridad que, aunque no mandara ejércitos, podía influir en conciencias. Eso, en tiempos de inestabilidad, era casi tan peligroso como mandar. Los años avanzaron y el país no encontró paz duradera. La tensión interna se mezcló con la presión externa hasta que llegó el golpe más duro, el que cambió el paisaje completo. En 1916, comenzó la ocupación militar estadounidense de la República Dominicana. Ya no era solo la política dominicana peleándose consigo misma, era una potencia extranjera imponiendo orden a su manera. Y de pronto, la pregunta que había perseguido a Noel en la presidencia, ¿cómo sostener un Estado sin instituciones fuertes?, se volvió una herida abierta para todos. En ese nuevo escenario, la Iglesia tenía un papel inevitable. La gente buscaba amparo, identidad, una voz que no sonara a cuartel. Y Noel, como arzobispo de Santo Domingo, estaba en el centro de esa expectativa. Pero aquí aparece el giro más incómodo. La ocupación también podía intentar usar símbolos. Un país ocupado necesita legitimidad, necesita calma, necesita que la vida cotidiana parezca normal. Y la normalidad, muchas veces, se fabrica con instituciones respetadas. Noel caminó entonces por un filo. Defender la dignidad nacional sin convertir la Iglesia en un partido. Proteger a su pueblo sin provocar una represión. Hablar con firmeza sin incendiar lo que ya ardía. No era cobardía, era cálculo moral. Porque el costo de un error no lo pagaba él. Lo pagaban los fieles, los barrios, las familias que podían quedar atrapadas entre fuerzas que no controlaban. Y mientras tanto, el tiempo seguía siendo su enemigo. No el tiempo de un mandato presidencial, sino el tiempo biológico. El tiempo de un hombre que ya no era joven. Cada año de tensión nacional era también un año de desgaste personal. La presión no se veía en titulares, pero se siente en el cuerpo. En la voz que se vuelve más grave. En el paso que se vuelve más lento. En la mirada que aprende a medir cada palabra. La ocupación terminó en 1924, pero el país no salió de ella curado, salió reconfigurado. Se reorganizaron fuerzas armadas, se reordenaron estructuras, se sembraron nuevas formas de control, y en ese terreno, como una planta que crece torcida por el viento, empezó a levantarse una figura que marcaría el destino dominicano, Rafael Leónidas Trujillo. Aquí el relato se vuelve más tenso, porque el adversario ya no era un caos sin rostro, era un hombre. Un militar que entendía el poder como una máquina total. Un líder que no quería administrar el Estado. Quería ser el Estado. Y cuando Trujillo llegó a la presidencia en 1930, el país entró en otra clase de oscuridad. La de la estabilidad impuesta. La del orden que se paga con miedo. Para Noel, aquello era una pesadilla con una ironía cruel.
Él había sido llamado para evitar la violencia y terminó demostrando que la moral no bastaba. Ahora, el país parecía haber encontrado orden, pero a un precio que golpeaba la conciencia. Y el dilema del arzobispo se volvió más peligroso que cualquier debate político. ¿Cómo sostener la voz de la Iglesia cuando el poder exige obediencia? ¿Cómo proteger a los tuyos cuando el Estado puede castigar no solo a quien habla, sino a quien escucha? En esos años, la figura de Noel era la de un hombre que ya había aprendido lo que muchos tardan toda una vida en entender. El poder no siempre necesita que lo ames. A veces le basta con que lo temas. Y el miedo, cuando se instala, cambia la respiración de un país. Se nota en las conversaciones que bajan de volumen, en las puertas que se cierran antes de tiempo, en la prudencia que se disfraza de sentido común. Noel no era un agitador, no era un caudillo. Su fuerza no estaba en la confrontación directa, sino en la autoridad espiritual y en la coherencia. Pero incluso esa coherencia podía ser vista como amenaza, porque un régimen que quiere control total no tolera centros de lealtad alternativos. Y la Iglesia, por definición, es un centro de lealtad que no nace del Estado. El conflicto entonces se volvió íntimo y brutal. Proteger la institución y a los fieles sin entregar el alma. Hablar sin provocar una masacre. Callar sin traicionar la verdad. En ese tipo de tensión, cada decisión es una herida. Y Noel, que había renunciado a la presidencia para no ensuciarse, ahora enfrentaba una suciedad más difícil de lavar. La de convivir, con un poder que podía exigir silencios. Hay una imagen que resume ese periodo. Un anciano arzobispo en su despacho, con papeles sobre la mesa, escuchando noticias que llegan como golpes secos, detenciones, presiones, cambios repentinos. Y, al fondo, la sensación de que el país se está acostumbrando a algo que no debería ser normal. Esa es la verdadera tragedia. No la violencia abierta, sino la costumbre del miedo. Noel siguió siendo una figura de referencia, pero cada vez más marcada por el peso de los años. Su salud se fue debilitando, y aquí aparece el límite de tiempo definitivo, el que nadie negocia: el cuerpo. Mientras el régimen de Trujillo consolidaba su control, Noel se acercaba al final de su vida con la conciencia llena de preguntas que no se responden con decretos. En 1937, el año de su muerte, el país vivió uno de los episodios más atroces de su historia: la masacre de haitianos en la frontera, conocida como la Masacre del Perejil. Un hecho que, por su brutalidad, parece irreal. Miles de personas asesinadas en cuestión de días. Una violencia organizada, fría, ejecutada con lógica de exterminio. Es difícil imaginar un golpe más duro para cualquier conciencia cristiana, y aunque Noel ya estaba debilitado, ese clima de horror era el aire que se respiraba. El contraste final es devastador. El hombre que había aceptado la presidencia para evitar que el país se incendiara, terminó sus días, viendo cómo el orden podía convertirse en una maquinaria de muerte. No es que él fuera responsable de eso, no lo fue, pero su vida quedó atravesada por la misma pregunta desde dos extremos. ¿Qué vale? ¿La paz si se compra con el alma? El 1 de octubre de 1937, Adolfo Alejandro Noel murió en Santo Domingo, y su muerte no fue un cierre limpio, de esos que permiten decir, y así terminó. Fue más bien un silencio pesado en medio de un país que ya hablaba en voz baja. Se fue un hombre que había sido sacerdote, intelectual, arzobispo y por un instante, presidente. Un hombre que probó el poder y lo soltó, no por incapacidad, sino por conciencia. Su legado no se mide en obras públicas ni en grandes reformas, porque su paso por la presidencia fue demasiado breve para eso. Se mide en otra cosa, más rara y más incómoda, en la demostración de que la autoridad moral puede ser convocada como último recurso, cuando el sistema colapsa, y también en la advertencia de que los símbolos no reemplazan instituciones. Noel fue el espejo donde la República Dominicana vio, por un momento, su propia fragilidad. Y aún así, su historia no es la de un hombre derrotado, es la de un hombre que entendió el precio de decir sí cuando todos te empujan, y el precio aún mayor de decir no cuando ese no te deja solo. En un país de caudillos y fusiles, él intentó gobernar con conciencia, y cuando la conciencia chocó con la maquinaria, eligió no convertirse en engranaje. Por eso su figura sigue siendo inquietante, porque no encaja en el molde del héroe triunfante ni en el del villano ambicioso. Noel es otra cosa. Es la prueba viviente de que, a veces, el mayor acto de poder es renunciar a él.
y seguir cargando, en silencio, con lo que viste desde adentro. El problema de Adolfo Alejandro Noel no fue llegar al poder. Fue sobrevivir a lo que el poder te enseña. Porque hay una verdad que casi nadie dice en voz alta. Un país puede perdonarte un error, incluso una derrota. Lo que no perdona es que no te dejes usar. Y Noel, el arzobispo que un día fue presidente por necesidad nacional, pasó el resto de su vida con una cuenta regresiva encima, la del cuerpo que se apaga, y la de un régimen que no admite sombras. Después de 1930, con Rafael Leónidas Trujillo ya instalado como dueño del Estado, la República Dominicana entró en una calma que no era paz. Era disciplina, una calma con dientes. El tipo de orden que se siente en los pasos medidos, en las miradas que se apartan, en la conversación que se corta cuando alguien abre una puerta, y en ese paisaje, Noel seguía siendo arzobispo de Santo Domingo. Una figura que no podía desaparecer, aunque quisiera, porque un dictador puede controlar periódicos, cuarteles y tribunales. Pero la fe, cuando es real, no se decreta, y eso convertía a la Iglesia en un territorio delicado, útil para legitimar, peligroso si se vuelve conciencia. Noel lo entendía con una claridad casi dolorosa. Ya no era el hombre de los discursos de emergencia, ni el presidente que intentó apagar incendios con palabras. Ahora era un anciano con memoria. Y la memoria, en una dictadura, es una forma de resistencia. Recordar cómo era el país antes del miedo. Recordar que el Estado no siempre tuvo un solo rostro. Recordar que la obediencia no es lo mismo que la virtud. Pero aquí viene el giro más cruel. Trujillo no necesitaba que Noel lo alabara. Le bastaba con que Noel no lo contradijera. Ese es el mecanismo perfecto del poder total. No exige amor, exige silencio. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina pareciendo prudencia. Noel tenía que decidir cada día qué era prudencia y qué era rendición. Porque si hablaba demasiado, podía provocar represalias contra sacerdotes, contra comunidades, contra gente que no tenía protección. Y si callaba demasiado, podía convertir el púlpito en un eco del palacio. En esos años, su vida se volvió una negociación constante con lo invisible. No con un rival que se enfrenta en una plaza, sino con una presión que se cuela por todas partes. Visitas cordiales, mensajes indirectos, expectativas no escritas. La dictadura no siempre golpea primero. A veces seduce, a veces invita, a veces ofrece. Y cuando ofrece, lo hace con una trampa. Si aceptas, quedas marcado. Si rechazas, quedas señalado. Noel, que ya había sido solución una vez, sabía que el sistema siempre intenta reciclar símbolos. Y él era un símbolo demasiado grande para dejarlo libre. Su salud, además, iba cediendo. No de golpe, sino como se apaga una lámpara vieja. Cada año un poco menos de fuerza, un poco menos de aire, un poco menos de margen. Y esa era su verdadera cuenta regresiva. No tenía un mandato que terminar, no tenía una campaña que ganar. Tenía un cuerpo que le recordaba, con una crueldad tranquila, que el tiempo no negocia. El arzobispo podía medir la política, no podía medir la muerte. Aún así, siguió en su puesto, y eso también es una forma de tensión. Permanecer, porque irse habría sido fácil de explicar como cansancio. Quedarse era exponerse a ser interpretado, usado, presionado. En un país donde el miedo se vuelve idioma, cualquier gesto se traduce. Una homilía sobre justicia podía leerse como desafío. Una oración por los perseguidos podía sonar a acusación. Un silencio ante una injusticia podía convertirse en complicidad. Noel caminaba sobre ese alambre, con el peso de los años y el peso de la sotana, sabiendo que un paso en falso no lo derribaba solo. A él. Podía arrastrar a muchos. Y entonces llegó 1937, el año que, para él, fue el final. Y para el país, una herida que todavía quema. En la frontera dominico-haitiana, el régimen ejecutó una matanza que no necesitó bombas ni grandes batallas para ser monstruosa. Fue una violencia organizada, metódica, hecha con manos humanas y órdenes humanas. Miles de haitianos fueron asesinados en cuestión de días. La historia la recordaría como la masacre del Perejil, un nombre casi absurdo para algo tan atroz. Como si el horror necesitara disfrazarse con una palabra cotidiana, pero lo cotidiano, en una dictadura, puede volverse arma. Y lo que ocurrió allí no fue un exceso. Fue un mensaje escrito con sangre para que todo el país entendiera quién mandaba y hasta dónde podía llegar. Imagínate el contraste. Noel, sacerdote desde joven, hombre de estudio, de disciplina interior,
de fe como estructura moral. Viviendo sus últimos meses en un país donde el Estado demostraba que podía convertir la vida humana en cifra, no hacía falta que él estuviera en la frontera para sentirlo. El horror viaja rápido cuando es oficial. Se filtra en conversaciones cortadas, en miradas que no se sostienen, en el temblor de quien sabe demasiado. Y para un arzobispo, ese tipo de noticia no es solo política, es una crisis espiritual nacional. Aquí el conflicto se vuelve insoportable, porque ya no se trata de gobernabilidad ni de pactos. Se trata de la pregunta más dura. ¿Qué puede hacer la autoridad moral cuando el poder material decide matar? ¿Qué significa predicar el valor de la vida cuando el Estado enseña que la vida vale lo que diga un uniforme? Noel estaba debilitado, sí, pero la debilidad física no apaga la conciencia. A veces la vuelve más aguda, más punzante, porque ya no hay energía para autoengañarse. Y mientras el país respiraba ese aire pesado, Noel se acercaba al final. No como un personaje que se retira con honores, sino como un hombre que ha visto demasiado. Había visto el caos de los gobiernos frágiles. Había visto la ocupación extranjera. Había visto el ascenso del orden autoritario. Había sido llamado a la presidencia como último recurso y había renunciado para no convertirse en máscara. Y ahora, en el último tramo, veía cómo el orden podía ser más cruel que el desorden. El 1 de octubre de 1937, Adolfo Alejandro Noel murió en Santo Domingo. La fecha cae como un golpe seco. Apenas días después de que el país quedara marcado por la masacre, su muerte no fue un cierre cinematográfico, no fue un final con música, fue un silencio. Y en una dictadura, el silencio tiene dos caras. Puede ser respeto o puede ser miedo. En ese momento, era ambas cosas. Lo que queda de Noel después de su muerte no es una lista de obras ni un catálogo de leyes. Su presidencia fue demasiado breve para dejar infraestructura, demasiado corta para construir un proyecto. Su legado es más incómodo, más difícil de convertir en estatua. Es la historia de un hombre que intentó ser puente en un país que se partía y que descubrió que los puentes también se rompen cuando los extremos tiran con fuerza. Noel dejó una advertencia viva, aunque nunca la escribiera como consigna. Cuando un Estado se derrumba, la sociedad busca símbolos para sostenerse, pero los símbolos no reemplazan instituciones. Él fue llamado como símbolo de unidad, como figura moral capaz de calmar la tormenta. Y aun con toda su autoridad espiritual, no pudo arreglar lo que estaba roto en la estructura misma del poder. Eso no lo hace inútil, lo hace trágicamente humano. Su renuncia, vista por algunos como debilidad, fue en realidad una declaración. No todo se puede salvar desde arriba, y no todo se debe sostener a costa del alma. Y sin embargo, hay otro giro, más sutil. Su vida también demuestra que la autoridad moral existe, incluso cuando no vence, porque en un país acostumbrado a caudillos, él encarnó otra posibilidad. La del hombre que no se aferra, la del líder que entiende que mandar no es lo mismo que dominar. La del sacerdote que, aun habiendo probado el poder político, eligió volver a su vocación sin convertirla en escalera. Por eso su figura incomoda tanto. No encaja en el molde del héroe triunfante, porque no ganó la historia. Tampoco encaja en el molde del ambicioso, porque soltó lo que otros habrían defendido con uñas y fusiles. Noel es el tipo de personaje que obliga a una pregunta peligrosa. Si alguien con autoridad moral no pudo detener la maquinaria, ¿qué nos dice eso sobre el país? ¿Sobre sus instituciones? ¿Sobre la facilidad con la que se confunde orden con justicia? Su nombre, Adolfo Alejandro Noel, queda unido a una paradoja dominicana. El día que la nación buscó salvación en un arzobispo, confesó su fragilidad, y el día que ese arzobispo renunció, confesó otra cosa, que la conciencia tiene límites cuando el sistema está diseñado para triturarla. Pero también dejó una chispa, una idea que sobrevive incluso en tiempos oscuros. Hay momentos en que el acto más poderoso no es conquistar, sino negarse a ser instrumento, y así, cuando se apaga su vida en 1937, no se apaga la tensión que lo definió. Al contrario, queda flotando, como una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué hace un hombre decente cuando el mundo le exige ensuciarse para ser útil? Noel respondió con una decisión que pocos se atreven a tomar. Prefirió cargar con el peso de haber estado allí, antes que convertirse en parte de la máquina. Ese es su legado final. No un monumento, no una victoria, un límite, un hasta aquí, un hombre que, en medio de ocupaciones, caudillos y dictaduras,
Intentó sostener una línea invisible, la que separa la autoridad de la obediencia ciega, y aunque el país siguió su camino, a veces hacia la luz, a veces hacia la sombra, la historia de Noel queda como una cicatriz que habla, la cicatriz de quien tocó el poder, y eligió no dejar que el poder lo devorara.